Hola, buenas tardes a todos. Damos unos minutitos para comenzar. Y ahora es del cat del hatchback, ¿no? El que tú dices. Sí, incluso también aquí que Ese color me gusta a mí. está bonito, pero vamos a dejar este aquí, ¿no? Sí, ¿Le pusiste freno? ya. Te vendiste con el freno. ¿No? Hola, ¿me ayudan con sus teléfonos, por favor? Gracias. Bueno, voy a empezar un poquito antes, por respeto a todos. Quiero presentarles a Magali Sánchez. Magali es terapeuta ocupacional, experta en la parte de ergonomía por parte de UAMX y experta en la parte de seguridad y higiene. Entonces, recuerden que habíamos platicado que iba a haber ciertas clases especiales con las que algunos
nos apoyaran y bueno, esta es una de ellas. Maggie nos va a ayudar con toda la parte de relación, diseño hombre-máquina para que lo vayamos conjuntando con la parte de los casos clínicos, como el que vimos ayer, y nos sirva más para la parte de los formatos y métodos que vamos a estar utilizando. Entonces, Maggie, bienvenida. Muchas gracias por apoyarnos. Los voy a dejar con ella. Pongan mucha atención, explótenla mucho. Muchas gracias, doctora. Hola, mucho gusto a todos. Bueno, como ya me presentó la doctora, mi nombre es Magali Sánchez. Soy licenciada en terapia ocupacional, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México y pues tengo como tal la especialidad de la maestría en lo que es salud ocupacional. Entonces, bueno, con esa pequeña introducción podemos empezar a platicar sobre este tema que nos toca el día de hoy, que, bueno, técnicamente se va a dividir como en dos partes, que es la parte de relación entre la ergonomía y el diseño, así como vamos a ver lo que es el sistema hombre-máquina y entorno ambiente, ¿no? Poco a poco vamos a ir desglosando esto y vamos a ver la importancia también que tiene de analizar todo lo que efectivamente se ejecuta en el entorno y que nos permiten llegar a las evaluaciones y a detectar de manera óptima la funcionalidad del colaborador dentro de su espacio, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Cualquier duda que tengan, pueden levantar la mano o comentarla en el chat, puedo verlos perfectamente. Y bueno, vamos a iniciar recordando un poquitín lo que son definiciones específicas sobre ergonomía y diseño, entendiendo que como tal ergonomía, pues va a ser esa disciplina que se va a encargar de la interacción entre el individuo y el entorno de trabajo, ¿vale? Con el fin de maximizar la eficiencia, la seguridad, el bienestar. A grandes rasgos, pues ya sabemos un poquito más cómo funciona esta ergonomía, ¿no? Pero tenemos que entender también que el diseño es esa parte de la creación de productos, sistemas o espacios basados en la funcionalidad, la parte estética y lo que el usuario está buscando. A veces cuando escuchamos como que diseño y ergonomía nos imaginamos que solo es para cuando el ingeniero industrial o cuando alguien específicamente está buscando crear algo que sea ergonómico, un escritorio, una silla, y sí, sí es parte de, pero en este caso nos vamos a enfocar un poquito más en cómo nosotros, estando en una industria, estando en un espacio donde requieran apoyo en evaluaciones ergonómicas, vamos a diseñarle el área de trabajo para que el colaborador aumente esa productividad, aumente la funcionalidad y evidentemente también nos apoye en muchos otros beneficios como la prevención o recuperación en caso de que ya se presente de algún tipo de enfermedad o lesión de trabajo, ¿vale? Entonces, tenemos que para llevar a cabo todo lo que es el diseño y ergonomía, tenemos que entender súper bien que sí o sí la persona tiene que ser el centro de todo esto. O sea, no podemos como que enfocarnos en la máquina porque entonces esto ya no sería ergonomía. La persona tiene que ser el punto clave de todo lo que estamos desarrollando. Y así poder ejecutar de mejor manera pues todo lo que influye dentro del mismo. Entonces entendemos que el principio debe de ser, así se llama, diseño centrado en el usuario y es parte del análisis en las necesidades del usuario, ¿vale? Y pues esa parte del uso que también le está dando. Como por ejemplo el caso que ayer vieron con la doctora, se pudieron haber dado cuenta que lo que estábamos viendo inicialmente, y creo que muchos detectamos lo mismo, era a la señora que estaba empacando las mantequillas, ¿no? O sea, nuestro punto de enfoque, nuestro centro de atención era la persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a generar ideas de, una vez detectados algunos riesgos, pero ideas de cómo mejorarlo para que la señora pudiera disminuir las causas del mismo, ¿no? Lo que le estaba generando la lesión en el hombro o el dolor incluso que manifestaba. Ay, lo siento. Entonces, el punto es enfocarse directamente en que la persona es el que manifiesta el dolor, la persona es la que tiene que ser el centro para generar la adaptación alrededor, ¿vale? Sí podemos capacitar a la persona, pero eso no significa que vamos a modificarle a ellas. No sé si me deben entender esa parte, porque a veces como que es un poquito confuso. La persona es capacitada, la persona no es la que se adapta, se adapta al entorno, ¿vale?
lo único que vamos a hacer es una de las propuestas que se hicieron el día de ayer era efectivamente eso, saber que la persona lo está haciendo de manera errónea, presenta movimientos que no van acorde a lo que se está buscando en la ejecución y que le están generando el dolor, la molestia y que le causó la enfermedad. Entonces, se le hay que corregir a la persona, pero no deja de ser el enfoque directo hacia ella, ¿vale? Todo esto también lo podemos ver en normativa internacional. Ahorita vamos a hablar como que rasgos de un poquito de todo, pero parte de lo que más abunda es justo esto, la normativa internacional. Y tenemos la ISO 9241-210, que es un enfoque principal en lo que es la ergonomía, en la interacción de la persona y el sistema, ¿vale? Este nos ayuda mucho a entender cómo funciona el sistema. Ahorita vamos a definir cada uno de ellos, pero pues nos apoya en la persona y lo que está ejecutando o en el alrededor, ¿vale? Y para poder llevar a cabo toda esta evaluación en diseño, tenemos que entender también cuáles son estos factores fundamentales en el aspecto ergonómico que tenemos que tener clarísimos al momento de ejecutar algo, ¿no? Entonces tenemos que el primero es antropometría, que es la disciplina que se encarga de las consideraciones métricas del cuerpo humano y que se adapta en dimensiones de productos y espacios. Entonces, esta antropometría se va a encargar de medir, ok, la persona. La antropometría no es solamente como que mediciones estándares, es decir, cuando la persona está en estación con espalda recta, o sea, no. A partir de la antropometría podemos ver lo que es también funcional para la persona. Si, por ejemplo, el caso de ayer teníamos a una colaboradora que estaba en posición bípeda y que incluso generaba a lo mejor precaución, pero ahí comentó que podía haber tenido como una posición inestable, todo eso también se toma en cuenta a partir de la posición directa de la persona y se empiezan a tomar las medidas, ¿vale? Y a partir también, bueno, se usa como base la corrección. Tenemos lo que es la biomecánica, que es en el análisis del movimiento y fuerzas para justo prevenir todo lo que son los trastornos musculoesqueléticos. Es decir, cuando la persona estaba agarrando la caja y estaban cayendo las mantequillas, alguien mencionó que hacía una abducción como para poder hacer como un poquito de fuerza en algún momento, o bien cuando cargaba la caja. Entonces ahí analizamos la parte biomecánica de la persona al ejecutar el movimiento, o bien cuando deslizaba, me imagino yo que pudo haber tenido algún peso directamente en la caja ya cargada de mantequillas, entonces cuando la deslizaba hacia la derecha, pues tenía que hacer un mayor esfuerzo. Tenemos también lo que es la ergonomía cognitiva, que es el estudio de procesos perceptivos mentales para optimizar la interfaz y reducir cargas mentales. Porque bueno, en esta parte tenemos que entender también que la persona es un todo, o sea, la mente, la parte física, la parte emocional son muy importantes en la persona. Entonces, tenemos que entender también que a veces esta parte cognitiva, las cargas de trabajo, las jornadas, cuando llegan a doblar turnos, pueden generar un efecto negativo directamente en la ejecución de actividades y ya sea causar un accidente o a largo plazo también generar una enfermedad hasta mental, ¿no? Que ya entraría en normativa de factores psicosociales. Y por último tenemos lo que es la ergonomía ambiental, ¿vale? Entonces, estas son diferentes variables que se van a encontrar en el entorno, que como ya lo mencionaban, puede ser iluminación, temperatura, ruido, cualquiera de los factores que ya mencionó la doctora pueden influir en esta parte ambiental. Ahorita en el siguiente tema lo vamos a desglosar como un poquito más a detalle todos estos factores y cómo influyen, pero a grandes rasgos estos son algunos factores. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Creen que voy como muy rápido o está todo súper claro? ¿Ninguna duda? ¿Todo ok? Todo bien, vamos muy bien, Doc. Gracias. Ok, perfectísimo. Ahora vamos a hablar lo que son estos beneficios probados, es decir, que el diseño y la ergonomía ya se ha puesto como en investigación y ya tenemos varios resultados que nos dicen que todo lo que hacemos, que a lo mejor en parte pueden iniciar en cuestiones muy cualitativas y lo pudimos ver ayer, no todos vemos lo mismo,
ya hay pruebas estandarizadas que se han puesto en investigación y que nos han dicho que efectivamente te dan grandes beneficios en cada una de nuestras empresas, en nuestros centros de trabajo, podamos implementar estas cuestiones ergonómicas, ¿no? La primera es que se ha demostrado que hay un incremento en la productividad, hasta el del 25% mediante adecuaciones en las estaciones de trabajo. Como bien comentamos, la adecuación o el diseño va a ser directamente en la persona, en su entorno, en donde está, ¿vale? No necesariamente tiene que ser al crear algo, sino que ya teniendo un puesto de trabajo, a partir de ahí vamos a diseñarlo y adecuar su puesto de forma que la persona se sienta más funcional. ¿A qué vamos con esto? Yo me imagino que el caso de ayer veíamos una señora que a lo mejor pasaba grandes jornadas de trabajo que ya al tener una enfermedad profesional no iba a ser el mismo rendimiento que ejecutaba que cuando entró, ¿no? Entonces le puede estar doliendo constantemente, puede ser una limitante, incluso, digo, desconocemos si también puede haber presentado algún tipo de lesión en la espalda, alguien creo que por ahí lo comentó. Entonces, todas esas cúmulo de situaciones limitan la productividad. En cambio de si tenemos un entorno más favorable, a lo mejor en un ambiente más cálido o óptimo para la ejecución directa de la actividad, que eso influye parte en el análisis, vamos a ver una persona que puede disfrutar un poquito más de su actividad laboral porque no le está doliendo el hombro, porque tiene una silla donde sentarse, porque tiene descanso para tomar agua, que eso le va a permitir que su tiempo de trabajo sea más funcional, óptimo, ¿no? Entonces, todos ganamos, ¿no? Como que gana la empresa en productividad, pero también ganamos nosotros como área de salud o profesionales que nos dedicamos a ver que la persona evite esas lesiones. Tenemos también que hay reducción en las lesiones laborales, en trastornos musculoesqueléticos en un 50% al implementar las pausas activas y el mobiliario ergonómico. Porque todo esto que es el mobiliario ergonómico tenemos que tener súper claro que va a ser adaptado nuevamente a la persona, ¿vale? Sé que a veces es como súper complicado porque tenemos, no sé, por decir un número, ¿no? 1000 colaboradores, que 50 de ellos ejecutan una actividad muy parecida y va a estar como muy complicado que todos tengan como exactamente lo mismo. Pero aquí lo que se busca siempre es hacer como una medida estándar y a partir de ahí poder obtener un colaborador más funcional, no sé, me imagino que en la silla, en la mesa, si es que se puede llegar a adaptar, o bien implementar justo las cosas activas, alguien mencionaba ahí, pues hay que rotar turnos, o que se implemente de manera oficial, como bien sabemos que si viene la ley silla, en la cual el colaborador pueda estar tomando sus pausas estando sentado o viceversa, dependiendo de su actividad laboral. Y una vez que tenemos un entorno de acuerdo a las características físicas de la persona, es decir, a su altura, a su, no sé, a su espacio como tal de trabajo, no habría por qué esforzarse de más al momento de ejecutar algo. No tendría por qué a lo mejor estirarse, agacharse, flexionarse, que el mismo actividad le genere todas estas em, traumatismos o lesiones laborales. Y por último, vamos a tener un colaborador o colaboradores más satisfechos con su puesto de trabajo y por ende que estas personas también sean más conscientes de su entorno en temas de seguridad de salud, pues evitamos muchos accidentes y enfermedades a largo plazo. ¿No? Es como matar muchos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo a que la persona del entorno, la empresa misma o el centro de trabajo pueda tener todos estos beneficios y a largo plazo, pues nuestro colaborador pueda vivir más años, más sanamente y una mejor calidad de vida. Todos estos datos que yo les estoy compartiendo vienen en distintos elementos como la NOSH, que es el Instituto Nacional de Salud Ocupacional y Seguridad de Estados Unidos, en donde aquí tenemos como muchos estudios en los cuales nos dice sobre la prevención de enfermedades, lesiones musculoesqueléticas, pues si le quieren dar una vuelta a su página, la verdad es que está muy completa. Ayer la doctora comentaba sobre las fajas. Efectivamente, la NOISH se encarga también como de muchos temas de investigación y ahí puso a prueba justo lo de las fajas y la NOISH comenta que no hay ninguna prueba científica en la cual una faja tenga una efectividad para
todo lo que son lumbalgias o enfermedades, enfermedades profesionales. No ha puesto a prueba y no hay nada. Entonces, si quieren también darse una vuelta a leer como que ese artículo, no tiene mucho que lo hicieron y se puedan como informar muchísimo, ya que pues ellos principalmente se dedican a la investigación en todo, prueban equipos de seguridad, todo lo que son enfermedades. La verdad es que su página es muy completa y pues viene de Estados Unidos, entonces es un referente a nivel internacional. También tenemos la ISO 175, que influye mucho en lo que es la carga mental, la fatiga en el trabajo. Generalmente las ISOs no son tan largas como la normativa mexicana, entonces también está como muy digerible en ese aspecto. Y sí, por si le quieren dar una vuelta de mí. Y tenemos un caso de éxito en la cual la reducción del 30% de los errores en interfaz de software tras diseño ergonómico digital. ¿Esto a qué se refiere? Que muchas veces hagamos uso de nuestras tecnologías, aunque actualmente no hay algo que te genere el diseño ergonómico al 100%. No existe. Pero pues utilizar estos softwares, diseños que te ayudan. Tenemos aplicaciones, tenemos también hay distintas herramientas. Por ejemplo, en internet podemos encontrar páginas en las cuales podemos apoyarnos para lo que son estas evaluaciones, y al ser pruebas ya estandarizadas, pues es menor el daño o, perdón, el error que podemos generar por error humano, ¿no? De que el dedo, que el numerito se me fue o algo así. Entonces, esto nos permite, sobre todo porque en ergonomía, al momento de hacer estas pruebas, utilizamos muchísimo lo que es ángulos de movimiento, rangos. Entonces, eso es lo que lo hace a veces un poquito cualitativo, subjetivo, porque yo veo un ángulo diferente al que ve mi compañero o al que ve mi colega, que está en una postura diferente o que él está viéndolo diferente y yo atrás. Entonces, todo eso pues genera como un poquito de variables al momento de aplicar la prueba, por lo cual siempre sugiere, procuremos usar también en estas cuestiones un software que nos favorezca o nos facilite la actividad, ¿vale? Y vamos a hablar sobre lo que son estas recomendaciones o pasos para poder hacer un buen diseño del puesto de trabajo, ¿vale? Tenemos lo que es el análisis ergonómico y evaluación de riesgos. Como ayer comentaba la doctora, tú llegas al área de trabajo del colaborador, porque esto siempre, siempre, sí o sí, tiene que ser en el lugar de trabajo. Tú llegas al área y empiezas a detectar todo lo que hay en su entorno. Más adelante les voy a dar como una manera más fácil de poderlo observar, pero así como que a grandes rasgos, como ya lo hicimos, empezamos a ver qué hace la persona, cómo lo hace, qué hay en su entorno, qué tiene que ver la máquina, qué trae puesto la persona, si hay alguien ayudando o no, cuánto tiempo lo hace, cada cuántos movimientos, lo que mencionaba ella la doctora, de tiempos de movimientos, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces es primero esa evaluación. Lo ideal siempre es a partir de ahí poder eh, implementar una de estas pruebas estandarizadas que más adelante les van a poder ver y que te ayude como a corroborar justo lo que tú cualitativamente estás observando con tu ojo clínico, poder establecerlo ya en un documento más formal. Y después de eso tenemos lo que es adaptar los estándares internacionales y marcos de referencia, es decir, me voy a mi normativa, ¿qué me dices? La persona está cargando, justo lo que decía ayer la doctora, la persona está cargando más del peso, le pregunto a la persona, ¿sabes que es hombre o mujer? Porque eso en la normativa mexicana influye, si es hombre o mujer lo que esté cargando. Entonces empiezo a observar esa parte, o bien lo que nos dicen la Noirish, y nos empezamos a informar un poquito con todo esto, porque al final de cuentas también eso lo genera o lo hace más auditable. Y finalmente, ya que tenemos nuestra prueba, ya que nos informamos sobre todo lo relacionado y lo implementamos conforme a la normativa nacional e internacional, nos acercamos nuevamente a la persona, capacitamos sobre lo que está haciendo, cómo lo está haciendo para que sea de una manera óptima. Es súper, súper importante en esta parte también que nosotros también veamos y lo podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Que podamos ver verdaderamente si los ángulos que yo estoy sugiriendo que llegue la persona, por decir, en flexión de hombro, que ese ángulo sea funcional,
¿no? Que la persona diga, me queda cómodo y lo puedo adaptar de esta manera. Porque a lo mejor influye mucho el tiempo de permanencia de la persona o hasta la edad, ¿no? A veces tenemos colaboradores que tienen, no sé, 50 años y llevan, no sé, 30 años en la empresa. Entonces, 30 años haciendo una actividad muy parecida o hasta cierto punto igual, pues es adaptarse y a veces quitar esos patrones que la persona tiene puede ser un poquito complicado. Pero es importante que nos acerquemos y nosotros con nuestra profesionalidad podemos decirle, ¿sabe qué, señor, señora? Esto hay que adaptarlo, hay que modificarlo y también ver en qué medida posible con permisos también de la empresa podamos adaptar el entorno, a lo mejor las sillas, si es que no hay, lo mejor cositas, detalles que puedan tener. No sé, en el video se veía la persona donde guardaba las cajas. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos elevar eso? Porque bien comentaba la doctora, todo lo que sea bajo la cintura, pues ya es como un riesgo y también todo lo que sea arriba de los hombros. Entonces, a lo mejor eso lo podemos elevar un poquito y a partir de ahí la persona no se tendrá que flexionar tanto. O bien, ¿qué más en el entorno podemos empezar a modificar para que efectivamente la persona pueda hacerlo de mejor manera y a partir de ahí también capacitar? Y bueno, tenemos hasta aquí lo que es el diseño y ergonomía, todas las referencias, como les comentaba, si les gusta tomar una captura de pantalla, esto lo pueden encontrar perfectamente en internet, normativas, distintos casos donde puede uno encontrar muchísima información con este tema en específico. ¿Alguien tiene como alguna duda? ¿Todo quedó como bastante claro? ¿Algo que quieran que enfatice un poquito más? ¿O podemos pasar al siguiente tema? Doctora, yo solo quería pedirle un favor. ¿Será que pudiera hablar un poquito más lento? Es que en el dispositivo en el que estoy como que no, como que me hace un poquito de interferencia y no le entiendo muy bien todas sus frases. Claro que sí. Me voy un poquito, es más, me acerco un poquito porque creo que estoy también un poquito lejos a mi dispositivo. Me acerco un poquito. Muchas gracias. No hay de qué. Nada, ninguno tiene otra duda, comentario, queja, sugerencia, todo ok. Todo bien, gracias. Perfecto. Entonces vamos a pasar como al otro tema que viene muy, muy de la mano. Esperamos que cargue un poquito mi pantalla. Este tema nos habla sobre lo que es el sistema hombre-máquina-entorno, ¿vale? Como ya les comentaba, yo soy terapeuta ocupacional y en terapia ocupacional a veces esto lo cambiamos y lo manejamos como persona, ocupación y ambiente, ¿vale? Lo voy a manejar más o menos de los dos lados porque siento que es un poquito más digerible para los que somos del área de la salud. Si a lo mejor hay alguien por aquí con alguna ingeniería o algo similar, puede que se le haga un poquito más fácil manejándolo con estos términos, pero vamos a moverlo un poquito de los dos para todos los que están de distintas disciplinas, ¿vale? Entonces, vamos a entender inicialmente qué es esto del sistema hombre-máquina-entorno. Y vemos que es un modelo que se ha adaptado en ergonomía para la interacción entre lo que la persona está haciendo, la misma persona y todo lo que hay a su alrededor, ¿vale? Es un todo aquí súper completo siempre y es a veces como un poquito complejo. Tienes que adaptarte a detectar todo, de verdad, todo, 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 todo. Porque en ergonomía muchas cosas pueden estar afectando, ¿vale? Esto va a ser el enfoque principal o fundamental para realizar todo lo que es un análisis ergonómico. ¿Ok? Esto es base. Porque al final de cuentas, entendemos que la persona no solo es uno, ¿no? A más colaboradores que pueden estar influenciando, como bien pueden, en normativa mexicana lo podemos ver como factores psicosociales. Tenemos que entender también que sus materiales, con lo que está ejecutando su actividad, las máquinas que están directamente están influyendo para la forma en la que la persona ejecuta el trabajo, ¿no? Por decir algo, en construcción, para los que una vez llegamos a estar en construcción, podemos ver que hay
hay máquinas, hay herramientas como a lo mejor un martillo, a lo mejor le llaman macetas, que son como martillos como un poquito más pequeños en longitud, pero la parte de acero es como mucho más grande. Las personas se adaptan al movimiento al momento de martillar o golpear porque es diferente un martillo a una maceta. Entonces, en funcionalidad, el martillo tiene como un mango más largo, entonces el movimiento es como más curviadito y la maceta es como más corta, entonces es más duro. La persona se está adaptando a la herramienta que está utilizando, ¿no? Entonces también tenemos que entender por qué la persona se mueve de esa manera. ¿La máquina lo está generando o ella misma se adaptó o qué es lo que está pasando? ¿Vale? Todo esto es importante al momento de diseñarlo y entender pues cómo funciona el entorno, ¿no? Tenemos que entender también que esto aplica en muchísimos factores, entornos, como puede ser en la industria, en la parte médica, en la parte militar. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en la industria, pero pues esto se aplica en absolutamente todo. Les voy a dar un pequeño ejemplo también como en casos de hospitales para que también algunos podamos entender un poquito más, pero todo esto es en todos lados. También a veces en algunas bibliografías van a poder encontrar que la parte del sistema hombre-máquina-entorno lo pueden llamar como sociotécnico o humano. Sistema sociotécnico humano, ¿vale? Y pues bueno, esto es como una rama muy específica o un área específica de la ergonomía, ¿no? Esto como que solo los que nos dedicamos a esta parte, pues llegamos a evaluarlo. Puede ser muy similar a casos de seguridad, pero no es así porque nosotros buscamos otro. ¿Vale? Entonces, entendemos que estos componentes van a ser clave para poder desarrollar toda nuestra investigación, ¿no? Entendemos que la persona van a ser las capacidades físicas, emocionales. Física puede ser la fuerza, no es la misma fuerza la que tiene un hombre y una mujer por anatomía. Si ya van a gimnasio, pues puede ser otro tema, pero naturaleza o biológicamente la fuerza del hombre no es la misma a que la de la mujer, ¿no? La resistencia. Mi resistencia como una persona joven no va a ser la misma a la resistencia de un señor de 60 años. En movilidad, evidentemente lo mismo. Visión, audición no es lo mismo. Por ejemplo, yo uso lentes, entonces mi visión no es la misma a un joven que no usa lentes. Y si me quitan los lentes, pues se empeora. Entonces, todo esto es la parte de la persona. En las partes físicas, cognitivas, entendemos la atención, la memoria. Podemos tener algún personal con algún tipo de discapacidad, podemos tener algún personal que puede tener a lo mejor una escolaridad reducida, entonces eso también influye en el momento de la comprensión de instrucciones en el puesto de trabajo, entre otras cuestiones. Y todo lo que son psicosociales, el estado de ánimo, súper importante, o sea, no sé si les ha pasado, pero no es lo mismo un día que te vas a trabajar súper contento y feliz a un día en el que te fue horrible, dormiste súper mal, o no sé, los que tienen hijos, pues que no sé, que tu hijo no te dejó dormir y así te vas a ir a trabajar, entonces emocionalmente no vas igual que cuando tuviste una noche increíble, ¿no? Todo esto vamos a tomar en cuenta al momento de ajustar las tareas, las herramientas, las condiciones de trabajo y vamos a buscar como dato o como objetivo siempre evitar sobrecargas y lesiones, ¿vale? Después tenemos lo que es la máquina o herramientas. Estas van a ser todo lo que la persona utiliza como medio para ejecutar su actividad, ¿vale? Que terapia ocupacional lo podemos ver como lo que hace la persona cumplir su puesto de trabajo. ¿A qué me refiero? Si yo soy, no sé, se me ocurre diseñadora de páginas web, ¿no? Entonces mi medio de trabajo va a ser una computadora, páginas web, internet. Eso es lo que me va a hacer diseñadora de páginas web, ¿no? Entonces utilizo esos medios y esas son mis máquinas, mis herramientas de trabajo. Por decir otra cosa, si yo soy soldador, yo voy a utilizar una pulidora, un esmeril, voy a utilizar una máquina de soldar. Entonces esas van a ser mis máquinas, mis herramientas. En el ejemplo que vieron ayer, la máquina que dispensa o saca las mantequillas es lo que hace a la señora
operadora o empacadora, ¿no? Me imagino que es como un puesto similar. Entonces, son todos los medios que utiliza la persona para ejecutar su actividad. ¿Ok? Y tenemos que entender que esto busca o tiene el principio en la ergonomía de adaptar las exigencias del equipo a las capacidades humanas, de forma que se haga un acoplamiento, ¿vale? Por decir algo, mi posición, y pasa muchísimo para los que trabajan en oficinas, la posición de mi computadora, de mis herramientas, tiene que ser funcional a mí se tiene que adaptar, acoplar a mis necesidades, ¿no? La altura del monitor, el mouse, el teclado. Entonces, todo eso tenía que adaptar a mi necesidad. Y por último, tenemos lo que es el entorno físico y el entorno organizacional. Como entorno físico, vamos a entender que va a ser estos factores que ya la doctora mencionaba, como la iluminación, temperatura, ventilación, ruido, vibración, ¿vale? Todo lo que físicamente se logra percibir. Por decir, tengo que tomar en cuenta si hay algún tipo de iluminación porque puede afectar mi forma de ejecutar la actividad. Por decir algo, todos en la vida hemos tratado de tomar una hoja con un texto con una poca luz. ¿Qué es lo que solemos hacer? Nos acercamos muchísimo, como que entrecerramos los ojos, como que movemos la hoja, cambiamos nuestra postura, de forma que yo pueda ver lo que dice este texto, ¿no? A diferencia de que si hay súper buena iluminación, entonces ya, si no utilizo lentes o mis lentes están bien, pues ya puedo ponerlo a una distancia prudente y a partir de ahí poder detectar, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos va a permitir detectar, pues, cómo está nuestro entorno, ¿no? Y por último, todo lo que son los factores organizacionales, como puede ser la carga de trabajo, los turnos, ritmos, la cultura, los horarios, el apoyo social. Siempre vamos a detectar que el aspecto ambiental o lo que hay en el entorno de la persona va a influir, ¿ok? No es lo mismo para los que son médicos y han estado como en hospitales, estar, no sé, con un médico residente que es súper buena onda y que te explica todo bien bonito y que nunca te grita, a estar con un médico que pues está sobre ti todo el tiempo y que no te deja hacer las actividades y que te cuestiona y te pone nervioso. No es lo mismo, ¿no? Entonces tu entorno, tu cultura, lo que está ahí te va a afectar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando aprendí a manejar, no era lo mismo yo tener a alguien al lado que me estaba presionando y que me decía, cambia la velocidad, pero es que fíjate acá, pero fíjate ya, porque yo me podía analizar a cuando lo hice solo. Y dije, ay, perfecto, sí lo logramos hacer y todo ok, ¿no? Entonces, el entorno al final de cuentas influye en mi forma de ejecutar las actividades. Se podrán dar cuenta cuando llegan a la recorrida en planta, si estás viendo al colaborador, como que se para más derecho, como que se pone nervioso, como que se queda así de, ay, ¿qué estoy haciendo mal? Porque efectivamente lo que hay en el entorno está influyendo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo súper claro. Ok, vamos a hacer de cuenta que yo explico súper bien y nadie tiene ni una sola duda ni lo más mínimo, ¿vale? Vamos a pasar ahora a lo que son los fundamentos de la ergonomía, ¿vale? Como bien lo comentábamos anteriormente, la persona tiene que ser el centro siempre. En ergonomía siempre tenemos que buscar la funcionalidad de la persona, ¿ok? En este espacio podemos ver que eh, la parte clave va a ser adaptar todo lo que está alrededor de la persona y la forma en la que la persona lo está ejecutando, ¿no? Bien decía la doctora, hay que cumplir con lo que son las capacitaciones iniciales para que de preferencia al inicio la persona lo haga como de manera óptima y funcional, pero pues también cuando se lleva un cambio de puesto, cuando llega una nueva máquina, cuando el entorno se modifica, hay nuevamente
que adaptar a la persona, ¿no? Darle como constantemente ese refuerzo y que esto le favorezca muchísimo en la hora de ejecutar pues sus actividades laborales. Y tenemos también que encontrar pues un balance siempre, como que en la carga de trabajo y pausas, ¿no? Esos pequeños descansos, buscar estrategias que sean funcionales en el entorno para que la persona pues, pueda cumplir con todo lo demandado, pero también pueda mantener ese estado de salud, ¿no? Lo mejor, como decía ayer la doctora, hacer esos cambios de turno o rotar entre ellos, o bien rotar directamente entre los distintos puestos de trabajo, ¿no? Para que la persona pueda estar cambiando y disminuir la probabilidad de algún tipo de lesión o enfermedad profesional. Tenemos una normativa que es la ISO 6385 de 200, perdón, 9241, que nos habla sobre los principios, sobre el sistema de trabajo y la normativa también mexicana, que es la NAM 035, ¿vale? Pero esta ISO nos habla sobre sistema de trabajo, que es aquel que comprende a uno o más trabajadores y el equipo, bajo la cual está la persona considerada para su tarea, ¿vale? Estos componentes, las tareas, el equipo, las herramientas, el espacio de trabajo y el ambiente, es justo como se divide, ¿no? Persona, máquina y entorno, ¿vale? Siempre tenemos que dividirlo como de esa manera para hacer un análisis más funcional. Yo creo que ayer como que todos veíamos muchas cosas y no sabíamos muy bien cómo a qué enfocarnos. Entonces, el poder detectar a partir de estas características, como que poderlo dividir, nos permite hacer un mejor análisis, como más segmentado. Y esto es algo de lo que nos habla esta ISO. Las interacciones entre la persona y los distintos componentes van a generar pues un poquito más de demanda laboral o presión que van a variar según las características de la persona, ¿vale? No va a ser igual un colaborador de 20 años a un colaborador de 60, ¿no? Ambos acaban de entrar, pero pues a lo mejor influye mucho la edad, las capacidades, algún otro antecedente que limite de alguna manera la forma en la cual la persona lo hace. Entonces ahí también tenemos que empezar a adaptar y ver si es óptimo o no para nuestros puestos de trabajo. Y pues en este como tal objetivo ergonómico va a ser maximizar la eficiencia y la seguridad. O sea, siempre va a ser como el objetivo, porque a veces queremos adaptar, pero no va a ser funcional en productividad. Y los de producción nos van a decir, oye, pues no, o sea, está súper mal, no vamos a hacer eso porque la persona lo hace más lento, porque la persona no me saca en tiempos y movimientos lo que ya se estaba estipulado. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas características, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, Lic. Perfectísimo. Vamos a hablar ahora en distintas aplicaciones en la industria, ¿vale? Tenemos que entender que en el diseñar estaciones de trabajo o líneas de ensamblaje, vamos a ver cómo la persona está, vaya, buscando o por qué se adaptó a esa forma de ejecutar, ¿vale? Tenemos que acercarnos a entrevistar a la persona. Oye, ¿y por qué lo haces así? ¿Cuánto tiempo llevas en ese puesto de trabajo? ¿Cuántos años llevas en la empresa? ¿Has estado en otros lugares? ¿Qué es lo que está pasando para que la persona lo ejecute de esta manera? ¿Vale? Es decir, que los equipos, los instrumentos, las tareas sean parte de la forma, la ocupación principal de la persona y podamos como que variar o bien ajustarnos a esas necesidades de la persona, ¿vale? Entonces siempre en este rediseño o de las estaciones de trabajo tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque bien en el 90% de las empresas nos vamos a dar cuenta que cada puesto de trabajo es diferente y a veces la persona, más bien, cada puesto de trabajo es diferente y las características de la persona lo va a modificar un poquito más. Por decir,
En algunas plantas que son actividades manuales, alguien lo va a hacer, no sé, vamos a poner un ejemplo, embolsar un producto, ¿no? Entonces, alguien a lo mejor lo va a hacer con un moñito, alguien lo va a hacer haciendo bolita lo que sobre la bolsa y le va a poner una etiqueta. Alguien a lo mejor lo va a hacer rollito, lo que se le haga más fácil, pero al final de cuentas están cumpliendo la misma actividad. Pero ¿por qué las personas lo hacen diferente? ¿Vale? Después tenemos que hay que buscar siempre todas las opciones posibles. En ergonomía no solo es capacitar pausas activas y listo, ¿no? A veces también es buscar opciones funcionales, adaptaciones en el entorno que nos reduzcan, perdón, todas estas lesiones o enfermedades. Se pueden utilizar exoesqueletos, se pueden utilizar a lo mejor algún tipo de grúa, crear una máquina o bien hablar con ingeniería para que se cree esta máquina, adaptar con mangos ergonómicos. Por ejemplo, en herramientas manuales, generalmente para personal de la construcción se pueden dar cuenta que hay mangos ergonómicos que se adaptan a la forma en la cual la persona hace la pinza cilíndrica, ¿no? Y que esto te permite hacer un mejor movimiento y no es tan forzado. Entonces, si no existe, pues ok, hay que buscar. Eso es como mucho de terapia ocupacional, que nosotros adaptamos, que creamos lo que la persona en ese momento no tiene. Pero pues también ustedes en la disciplina que corresponden, digo, tenemos internet, tenemos muchísimas tecnologías en las cuales nos pueden dar estrategias y bien sugerirlo siempre a la empresa. Digo, no sabemos si en algún momento nos permitan, no sé, crear o comprar o modificar distintos puestos de trabajo. Entonces, tener muchísimas opciones siempre es como muy bueno. Y bien, hablamos de los beneficios, que estos van a ser, como mencionábamos, la reducción en lesiones musculoesqueléticas, aumenta la productividad y mejora la calidad de vida del colaborador, que a veces es como un beneficio súper importante. Sé que en México no tenemos la cultura de la prevención y que vamos al médico, al especialista y hasta que nos sentimos súper, súper mal, pero apoyarlos y de forma que la empresa no sea como un causante o su puesto de trabajo no sea el causante de esta enfermedad, siempre debería ser como una de nuestras premisas como profesionales, ¿no? Tenemos que, en beneficios del enfoque hombre-máquina-entorno, vamos a hablar sobre principios que se van a basar en esto, en la forma en la cual la persona va a interaccionar con el ambiente, ¿vale? Vamos a hablar que es súper importante la retroalimentación y la información. Es decir, ¿qué tanto sabe la persona sobre su puesto de trabajo? La persona fue capacitada inicialmente, la persona ha recibido mayores datos, ha obtenido a lo mejor, no sé, algún tipo de hoja de instrucción en la cual le dicen, oye, mira, lo que tú tienes que hacer es así, así, así. Y después de este paso, continuar esto. O bien, en, nunca se le capacité, no me dijo, pero este es tu puesto de trabajo y colabora y perfecto, ¿no? Porque el no ser capacitado justo nos va a generar mayor incidencia en lesiones musculoesqueléticas. Es más probable que la persona diga, ay, pues creo que así me acomodo, ay, pues creo que así está bien. Y nunca va a poder ejecutarlo disminuyendo ese tipo de lesiones. Entonces, hacerlo pues mal o hacerlo forzado o agacharse constantemente porque así se acomodó, porque nunca nadie le dijo, pues es más probable que se genere una de estas enfermedades o lesiones, ¿no? Tenemos que ver también qué tan participativo es el colaborador, porque la actitud en este tipo de cuestiones es súper importante. Tenemos que ver cómo la persona hace su puesto o ejecuta su puesto de manera efectiva. Si llega a involucrar algún tipo de em, compensación con otros materiales, yo incluso he llegado a percibir que utilizan elementos del entorno que no son diseñados para eso. No sé, en construcción, les doy muchos ejemplos de construcción porque esa es como mi mayor parte donde más puede estar. Entonces, en construcción he podido ver muchísima gente
que utiliza la cubeta, la voltea y se suban, ¿no? Y que se adaptan de esa manera. Y que a veces luego como que se agachan más, que porque se cansaron, porque... Anyway. Y eso también disminuye que la persona se siente satisfecha con su puesto de trabajo. Me va a decir, pero ¿cómo lo unimos? Súper sencillo. Cuando la persona suele ver que no hay mucha involucración o involucramiento, perdón, de la misma empresa, que nunca nadie le explicó, que nunca nadie le dijo, que él tomó lo que pudo con lo que encontró para ejecutar su puesto de trabajo, van a tener una actitud más renuente, van a tener una actitud menos colaborativa y decir, ay, ¿para qué? Si la empresa nunca me dio nada, ¿por qué yo voy a hacer algo? Y por ende también es más probable que se genere algún tipo de accidente profesional. Porque justo, o sea, no es un acto inseguro el tomar un banco como asiento. Al contrario de que si se le está constantemente buscando su participación, cómo se siente y mire, estamos evaluando para que usted le vaya mejor, simplemente con que vean nuestra participación, se podrán dar cuenta que hay mayor eficiencia y satisfacción laboral. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay algún tipo de dudas? Sí, Licky, yo. Dígame. Pero mencionando un poquito la diapositiva anterior donde siempre buscamos como apoyos. Ándale, exactamente esa. No, Ujú. uso de exoesqueletos o mangos ergonómicos. Por ejemplo, tengo duda en lo de mangos ergonómicos. ¿Hay algún método o hay alguna forma de elegir el método ergonómico? Bueno, hace poquito yo estaba buscando el análisis de herramientas manuales. Solamente encontré el del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en sí viene como que muy general, lo de la biomecánica, la fuerza, el agarre, los tipos de herramientas, pero no viene algo específico. O eso lo vamos a ver después, pero sí me gustaría saber cómo escoger un mango ergonómico o qué criterios tener en cuenta, o solo así, el que encuentre en internet. No, esto va a influir, va a ser, ¿cómo te explico? Como muy complementario. Lo van a ver más adelante, estoy casi segura, pero te explico como que a grandes rasgos qué son lo que tienes que tomar en cuenta al momento de adaptar algo en la persona, ¿vale? Porque efectivamente en ergonomía, al menos en México, estamos como súper atrasados, o sea, no tenemos como mucha información, por eso utilizamos mucha información de Estados Unidos, de normativa internacional, porque en México pues vamos como súper lento. O sea, para los que ya leyeron la normativa sobre ergonomía, la norma oficial mexicana, podrán darse cuenta que está como bien general, por decirlo así. No te habla nada específico, por ejemplo, justo lo que comentas de mano. O sea, en esta parte no te dice, ah, mira, para mano se evalúa, no, o sea, solo es como que flexión, columna, hombros, cuando mucho, y tipo de agarre, y hasta llega. ¿No? Entonces, al momento de evaluar estas cuestiones, es muy importante ver la edad de la persona, cómo hace el agarre, digo, no sé para qué lo estabas buscando en ese momento, pero cómo hace el agarre, hace una pinza cilíndrica, hace una pinza palmar, no sé, eso también influye, qué es lo que va a ejecutar y a partir de ahí, biomecánicamente hablando, siempre tenemos que buscar que la persona haga una mayor carga o movilidad en articulaciones con musculatura o respaldada por musculatura más grande. ¿A qué me refiero? La mayoría de nuestras tendinopatías son síndrome de túnel carpiano, tendinosinusitis Kerbein, porque hacen movimientos pequeños con dedos al momento de manipular, porque siempre le da mucha carga. Cuando a lo mejor se puede adaptar a que lo hagan con, no sé, a lo mejor un poquito de flexión de codo, cargarlo un poquito más al entorno, perdón, a articulaciones más grandes. Entonces, aquí es algo que también tenemos que observar. ¿Por qué lo hace de esa manera? A lo mejor podemos hacer una adaptación directamente del entorno, ¿vale? Todo lo demás sobre evaluaciones y eso me comentó la doctora que lo iban a ver como más adelante, ya más a detalle. Hay mucha normativa que, perdón, normativa, evaluaciones
que son mucho más específicas y que te permiten evaluar los rangos y a partir de ahí, ya que te dices, oye, este ángulo de movimiento está mal para tu puesto de trabajo, tú de forma un poquito más cualitativa puedes decir, pues entonces le es más funcional, no sé, otra postura. Voy a dar un ejemplo muy grande o muy burdo. En el video que vieron ayer, pudimos ver que había una señora que estaba ejecutando me parece que era una abducción de hombro, que ya evaluándola bien, era innecesaria, ¿no? O sea, no era requerido que la persona tuviera que, no sé, abrir los brazos, porque podría haber hecho a lo mejor no sé, se me ocurre una extensión más funcional, ¿no? Por decir algo. Entonces, poco a poco van a verlo con estas pruebas y eso es como una medida, como bien dice la presentación, más estándar que te permite evaluar de manera funcional y a partir de ahí también adaptar, ¿no? Ver qué te ayuda más. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? O aclarar tu duda, perdón. Sí, Lick, sí queda claro. Bueno, así como comentario, lo estaba buscando justo para el oficio de carpintería. Bueno, el trabajo es reparar tarima, ¿no? Pero Ok, utilizan mucho el martillo. Entonces, en su momento llegó a haber incidencias de golpes con el martillo. ok. En ese momento, pues una de las medidas que se quería tomar era justamente un mango ergonómico, un martillo ergonómico sí, algo más ergonómico en cuanto a la herramienta. La medida que se terminó tomando, pues fue trabajar en el instructivo del trabajo, justo como lo dice, o sea, volver a reestructurar la forma de cómo cómo hacen la reparación para que no estuviera tan expuesta la mano que se estaban lesionando. Pero esa era un poquito mi duda, por eso, y igual, para ver si se podía tomar en cuenta lo del mango ergonómico. Sí, a veces nos queremos complicar la vida adaptando todo y se nos hace como relativamente más sencillo, pero también a veces justo en la capacitación está la clave. O sea, a veces el explicarle a la persona, oye, es que no necesitas hacerlo necesariamente de esa manera. Puedes hacerlo esta otra y disminuyes la carga en articulaciones y de tal forma que ya no necesitas como que el mango, ¿no? Poco a poco lo van a ver todo esto que les comento como de evaluaciones, pero sí, o sea, este estuvo como, bueno, mi humilde opinión desde lo que me platicas, creo que estuvo como súper funcional, ¿vale? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra? Bueno, me parece que no. Vamos a continuar con este último punto que les mencionaba sobre el aumento de productividad y calidad, ¿no? Porque en el momento en el cual la persona hace de mejor manera o ejecuta, perdón, de mejor manera su puesto de trabajo, vamos a tener también mayor aumento en la productividad, menos ausentismo, menos errores, menos enfermedades, menos accidentes, lo que nos van a permitir económicamente hablando y para la empresa, pues un súper beneficio. O sea, la empresa va a decir, wow, qué fabuloso haber sido contratado, haber sido hacia la idea de contratar a personal que se dedique justo a esta parte, porque difícilmente vamos a encontrar a personal o un área en específico que se enfoque en cómo hace la persona, cómo es su calidad de vida de la persona directamente en su puesto de trabajo, ¿vale? Tenemos también lo que van a ser, pues, buenas prácticas ergonómicas, ¿no? Esto es técnicamente que la persona ejecute su puesto de trabajo en los distintos sectores a través de lo que es el hombre-máquina en entorno, que favorezca todo lo que interviene en la persona, ¿vale? ¿A qué nos referimos? La participación del usuario al final en el rediseño, ¿no? Súper importante que podamos tener un colaborador eh, participativo, un colaborador que diga, oye, ya no me duele el hombro, oye, ya no me duele la espalda, me siento mejor con esa silla que me diste, ya no me tengo que flexionar más,
No sé si me va a entender como en esa parte. O sea, la participación en el usuario, una vez que lo rediseñas, es fundamental. Que él te vaya diciendo, sí, sí me funcionó, no me funcionó. Al final de cuentas lo van a ver cuando nuevamente vean las pruebas, porque la verdad las pruebas estandarizadas son importantísimas en todo esto de ergonomía. Pero cuando lo vean, se van a dar cuenta que van a tener que hacer una segunda evaluación. Siempre, siempre es importante reevaluar para efectivamente considerar estas cuestiones. Cómo se sintió, le gustó, no le gustó, le fue funcional, no le fue funcional, ya no le duele, si le duele, que la persona te pueda decir todo sobre su entorno, ¿vale? Y sobre su puesto de trabajo directamente. También va a influir lo que es la identificación de estos factores de riesgo y soluciones. Es decir, la persona al final de cuentas es quien ejecuta su actividad. O sea, le busquemos por donde sea, él es el que está en ese puesto de trabajo, él es el que está no sé, cargando las cajas, siendo el conductor del montacargas. Entonces, su participación es básica para todo lo que incluye estas evaluaciones, ¿vale? Como bien comentaba en el segundo punto, las evaluaciones periódicas de riesgo ergonómico. Es importante que estas evaluaciones se hagan al iniciar o al iniciar o al contratar al colaborador como capacitación inicial, cómo es que ejecuta, posterior a un periodo de prueba, una vez que se hicieron como las adaptaciones, que se modificó, se sugiere que sea a partir de 3 a 6 meses, dependiendo obviamente del puesto de trabajo, y bien cada vez que se tenga que modificar algo. No sé, si llega una nueva máquina, evaluación ergonómica. Si llega una nueva silla, evaluación ergonómica. Yo sé que a lo mejor puede ser como un poquito tedioso, pero todo lo que influye en la persona se tiene que estar tomando en cuenta, ¿vale? Si llegaron herramientas nuevas, evaluación ergonómica. Y por último, lo que es la capacitación continua sobre posturas, pausas y uso de tecnología. Porque a veces vamos a ver colaboradores que en estas capacitaciones como que no le toman la importancia o no se dan cuenta de los beneficios que obtienen al tener una buena postura. Incluso pasa muchísimo con las pausas activas, ¿no? A veces creemos que pausas solo es deja de trabajar 5 minutos y regresas, ¿no? Y no, esto es todo un tema. Lo ideal siempre en una pausa activa va a ser que se ejecute lo contrario a lo que la persona está haciendo. Por decir algo, si la persona está utilizando muchísimo sus manos y hace muchísimas pinzas, flexión, lo ideal en una pausa activa va a ser estiramientos de muñeca, estiramientos de las falanges, todo lo contrario, que te permita relajar esta musculatura. Si la persona estuvo todo el tiempo sentada, la pausa es ideal que sea parada. Si la persona estuvo parada, lo ideal es que la persona esté sentada, ¿no? Y por eso también es importante que sea específico el puesto de trabajo, ¿vale? No pueden ser las mismas pausas para la persona que está en oficina a la persona que está en la línea, ¿no? Y que no tiene silla o aunque tenga silla, no es la misma actividad una persona en línea, embolsando, empaquetando algún tipo de producto a una persona que está en la computadora, ¿vale? Hay diferentes factores físicos, biológicos, en iluminación. La iluminación en la pantalla influye muchísimo a alguien que tiene una iluminación artificial o natural, ¿vale? Y también lo que son pues nuestras tecnologías, ¿vale? Siempre que tengamos la oportunidad de hacer uso de ellas, digo, yo soy súper fan, pero aparte de eso, pues siempre que tengamos oportunidad de implementar softwares, que implementar algún tipo de elemento que nos faciliten a nosotros las evaluaciones, que los hagan estandarizados y que ellos también pues les facilite hasta cierto punto su ejecución de la ejecución de sus actividades, pues va a ser importantísimo, ¿vale? Aquí yo tengo unas imágenes que son como un ejemplo de cómo es el entorno y cómo influye. Digo, yo sé que esto es súper artificial, o sea, evidentemente nada que ver con la realidad, pero me gustó muchísimo porque es lo más ergonómico que vas a encontrar en la vida hasta el momento. O sea, no hay nada tan ergonómico como esto. Podemos ver que la persona tiene en la primera imagen una silla. Déjenme ver.
Podemos ver aquí a la persona con una silla ergonómica. ¿Por qué? Ay, espérenme, la regué. Mm, Listo, se me fue uno. ¿Ok? Podemos ver a una persona con una silla 100% ergonómica porque se puede elevar el asiento, porque se puede reclinar un poquito y podemos ver el respaldo, porque tiene un lugar donde reposar los pies y en ergonomía es indispensable que en una posición sedente haya espalda recta y se forma un ángulo de 90 grados tanto en rodillas como en piernas. A veces nuestras sillas no tienen reposapiés, entonces implementamos algo, improvisamos, ¿no? Podemos ver que tenemos una pantalla, más o menos se observa ahí como una pantallita a la altura de las cejas o de los ojos de la persona. Podemos ver que tenemos un colaborador con los brazos en un ángulo más o menos de 90 grados, que están así enfrente, que le es más favorable. Esto es lo más irreal que nos vamos a encontrar, pero es súper ergonómico, ¿no? Tenemos un entorno que se ha adaptado a las características de la persona. O sea, en el diseño de crear estas máquinas es funcional. Una vez que tenemos una mesa o ejecutamos una actividad laboral en una mesa, es muy importante que la persona tenga todo a su alcance, ¿no? Tiene que llegar a utilizar o poder alcanzar todo lo que utiliza diariamente, simplemente extendiendo los brazos. Entonces la persona de ahí perfectamente alcanza, de este lado derecho hay como unas cajitas, perfectamente se ve que lo puede llegar a alcanzar. Hay algún elemento colgando ahí que pues, puede ser como parte de su máquina, perfectamente lo puede tocar, o sea, increíble, ¿no? Después tenemos una señorita que estando parada, podemos ver que la mesa no le llega arriba, perdón, abajo de la cintura, o sea, casi casi al nivel del ombligo. No hay nada que ella tenga que hacer o alcanzar arriba de los hombros. Si se dan cuenta, lo más que va a generar es una flexión de hombros de 90 grados. Perfectamente 90 grados alcanza las cajitas de enfrente. No se nos da cuenta. O a su izquierda igual rota todo el cuerpo. Digo, sé que está posando por una foto. Pero rota todo el cuerpo para poder alcanzar lo que tiene a su izquierda, ¿no? O tenemos también en la parte de abajo una colaboradora igual que en postura sedente, aunque está manipulando algo, pues podemos ver que pues es un entorno funcional, ¿no? Todo lo alcanza, como les comentaba, solamente estirando los brazos. Estirando los brazos perfectamente, la persona puede alcanzar todo, ¿no? O, por ejemplo, ahí puede girar como su cuerpo y no le va a generar ningún tipo de lesión, puede modificar su postura directamente hacia la izquierda, hacia la derecha, y sin ningún inconveniente va a alcanzar sus objetos. Eso es indispensable en ergonomía. Se van a poder dar cuenta más adelante, conforme vaya avanzando su diplomado, que todo lo que hay en la persona, todo lo que hay directamente en el entorno, o bien en la máquina, tiene que ser funcional y que tiene que estar accesible. Y por último tenemos el ejemplo, me cambié. De este señor, que igual está parado, pero vemos que en hombros no hace mayor una flexión de 90 grados, es decir, no hay nada arriba de los hombros. Específicamente ahí no está haciéndolo, y en la parte de abajo igual, no pasa la cintura. Entonces, si esto fuera real y viéramos o encontráramos un puesto de trabajo que se lo hicieran tal cual la persona lo necesita, podríamos ver que todo tiene que estar a una altura específica, todo tiene que estar cerca, que no haya una flexión de hombros, que no haya una mayor flexión de hombros a 90 grados, que todo sea alcanzado simplemente con extender, que no haya que hacer una inclinación de tronco. Esto es como un entorno óptimo y que las máquinas son súper funcionales. Después tenemos, me deja cambiar. Y bueno,
Ya para concluir, podemos ver que va a ser clave tener un entorno, una máquina y a una persona capacitada para poder hacer un buen diseño. No digo, no es la cosa del otro mundo, simplemente es aprender a detectar todas estas cuestiones, ¿no? Todo lo que hay en la persona, como bien mencionamos en las primeras diapositivas, factores físicos, cognitivos, emocionales, poder detectar en la máquina qué se puede adaptar, qué no, qué podemos mejorar, qué podemos poder, o más bien, qué podemos modificar y qué no. Y en el entorno, pues todo lo que va a ser la iluminación, todo lo que va a ser la temperatura, entre otras cuestiones. Tenemos que tener también súper claro que esto es básico para mejorar la salud, la calidad de vida y economía. O sea, en la empresa, en productividad y en seguridad. Siempre, siempre. Porque pues no hay forma en que la persona pueda lesionarse, no hay forma en la que la persona pueda lastimarse, ¿no? Conteniendo todo como en esta imagen. O sea, yo no veo ahí ningún factor de riesgo. En este caso la iluminación, pero bien, claramente es una imagen, no es una foto, es publicidad. Pero em, todo se ve como muy funcional. No veo que la persona a lo mejor se vaya a tropezar, no veo que la persona de una silla que casi se rompe, o sea, todo es con el objetivo de que la persona esté más cómoda al momento de ejecutar su actividad. Y esto debe de integrarse o sería ideal que se integre en cualquier diseño de puesto de trabajo, en cualquier diseño, siempre que la empresa lo permita, vamos a ver que nos va a favorecer significativamente la forma en la cual la persona aprende. O sea, si de inicialmente la persona, el colaborador llega a un puesto de trabajo en el cual ya tienen todo diseñado y nada más tienen que aprender a ejecutarlo, vamos a ver que la probabilidad de lesiones o enfermedades va a ser casi mínima. Nuevamente les presento pues, la bibliografía por si alguien quiere darse una vuelta. Y a International Ergonomics Association vienen datos como súper interesantes. Las ISOs que les mencioné, la 6385 y la 9241. En OSHAS hay muchos estudios también en ergonomía, en salud, es súper buena. Y ese es, si no me equivoco, de Inglaterra, si no me equivoco, para no estarme confundiendo. Y igual viene con muchas cosas, aunque Noise es la principal para investigación. Entonces, no hay otra. Y pues bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna queja, algo que gusten que em, demos un poquito más de énfasis? ¿Demos algún otro tipo de ejemplo? ¿O ya queda un poquito más claro todo? De mi parte, ninguna duda. Perfecto. Ya quedó como un poquito más claro también lo que ya habían comentado con la doctora, todo lo que habían hablado sobre su caso clínico. Creo que al inicio es como muy confuso. Cada vez que vemos algo, como que vemos muchas cosas y nos cuesta a lo mejor los que somos del área de la salud ver factores ambientales, ¿no? Iluminación o bien a lo mejor el ruido, equipo de protección personal, pero efectivamente si lo dividimos como que ok, persona o hombre, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué vemos? ¿Qué trae puesto directamente la persona? O sea, no vemos nada más, solo la persona. Em, ¿Qué movimientos se está haciendo? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Entre otras cuestiones, ¿no? Después ya nos pasamos a la máquina. ¿Qué hace la máquina? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace que la persona haga porque la máquina lo demanda, no porque la persona quiera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le está demandando? Después podemos ver a lo mejor en el ambiente qué tipo de iluminación, qué tipo de entorno se logra observar. En muchos colaboradores, hay pocos. em, no sé, a lo mejor también detectar aparte de ahí, digo, en el video fue un ejemplo, pero ver si la persona tiene como
muchas chamarras o traen un equipo especial, es porque a lo mejor el entorno pues es con temperaturas bajas, ¿no? Y vemos a más colaboradores también con chamarras, ok. Entonces llegamos a la conclusión de que el entorno es un entorno frío. O bien podemos detectar que en efecto todos pueden estar presentando algún tipo de presión porque se mueve muy rápido, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo del video. Ya en persona, en la planta, en tu puesto de trabajo, es más fácil porque los tienes ahí y los vives, vaya, entonces también sientes, tú también presencias lo que la persona está viviendo y es mucho más fácil detectar todos estos factores. Pero así es como es más fácil como segmentarlo, ¿no? Como bien les decía, como que en terapia ocupacional hacemos muchísimo esto de persona, ocupación y ambiente o entorno. Y a partir de ahí detectamos, ¿no? Qué es lo que tiene la persona, qué es lo que tiene la mente, qué es lo que tiene la ocupación principal, ¿no? Pero bueno, alguien, entonces, si no tienen más dudas, me parece que esto sería todo por la sesión del día de hoy. No sé si la doctora les vaya a dar algún tipo de indicación, digo, no veo si está conectado o no. Pero si no les dio como ninguna indicación, me parece que se estarían viendo ya la próxima semana, ¿vale? Les recomiendo muchísimo que se den una vuelta a leer todo sobre pues las normativas que les mencioné, las NOSH, las ISO y pues nada más. Fue un gusto compartir con ustedes y que tengan excelente noche. Gracias, doctora. Igualmente. Hasta luego.